Ahí estamos. Bueno, entonces tengan buenos días, estudiantes de la materia de práctica docente, profesor de matemática. Vamos a iniciar nuestra tutoría número 6, ya la última de esta materia, y tiene algunos pincelazos buenos, ¿verdad? Después de haber desarrollado una práctica docente, creo que es un buen momento para hacer una reflexión de estos dos temas, que es sobre la modelización matemática y sobre la evaluación que se plantea. Así es que vamos a iniciar nuestra tutoría número 6. Bienvenidos y para los que revisan la grabación también, ¿verdad? El objetivo dice que es analizar los procesos de modelización matemática como un recurso didáctico en la educación matemática. Y en el caso de la unidad número 9, analizar los factores que inciden en los rendimientos académicos de manera interpretativa y crítica en la evaluación de matemática. Así es de que después de haber estado ustedes con un grupo ya de estudiantes, ¿verdad? Desarrollando una clase, viendo cómo ellos asimilan las instrucciones, las actividades que uno prepara, ¿verdad? Si funcionaron, podríamos mejorarlas, fueron exitosas. Entonces ya tenemos una experiencia que nosotros podemos hacer, ¿verdad? La unidad número 8 se llama Modelo, Modelación y Modelaje en la Enseñanza-Aprendizaje de la Matemática. Así es que esta es la que vamos a continuar, ¿verdad? Ya estuvimos hablando previamente de la tarea 3, ¿verdad? Que es el portafolio final de la práctica docente. Esta lleva fecha de entrega el 11 de junio. Entonces estaríamos hablando prácticamente el próximo viernes. Viernes, si no me equivoco. Eh, bueno, es la que tiene mayor porcentaje, el 25%, ¿verdad? Y contempla las actividades que estábamos ahí discutiendo, los guiones de clase, el plan de unidad, la estrategia evaluativa, el análisis de la práctica docente, ¿verdad? Y con esto cerramos la asignatura. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de los métodos de enseñanza-aprendizaje en matemática. Cuando estamos frente a un grupo, ¿verdad? Y nosotros estamos desarrollando un tema, entonces lo primero que nosotros nos preguntamos es qué podría ser, ¿verdad? En el primer caso, para llamar la atención de los estudiantes, para que se sientan motivados a estudiar y se interesen por el tema. Entonces, después de estos años de estudio, creo ustedes que han visto muchos métodos de enseñanza y aprendizaje en matemática. Este sería una estrategia más de aprendizaje, ¿verdad? Y que tiene que ver con la creación de modelos basados en actividades cotidianas a los cuales los estudiantes se enfrentan. A eso nos referimos con modelización en matemática. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo que la mayoría de autores pretende formar es que es una estrategia más de enseñanza y esperamos que con esto podamos lograr la competencia, ¿verdad? Que se planea al inicio del contenido. Es muy importante porque, pues, la manera tradicional, ¿verdad? En cómo se ha venido enseñando matemática, cada vez más se va haciendo bastante evidente que no va cuadrando con el tipo de estudiantes que nosotros tenemos. Entonces, es parte, ¿verdad?, del profesor de matemática, o ya sea catedrático de matemática, el diseño de estas situaciones de enseñanza, y en esta ocasión partimos de la modelización en matemática. En el documento se exponen algunos ejemplos que pudiéramos llevar a cabo con los estudiantes, ¿no? Entonces, ya requiere un poco de creatividad del docente para que pueda idear estas situaciones y diseñarlas, ¿verdad? De tal manera que formen parte de la cotidianidad de los estudiantes. Los autores lo advierten desde dos puntos de vista. Uno sería que el docente sea quien proponga los contenidos que se van a hacer, ¿verdad? Como modelización matemática. Y un segundo enfoque sería que los estudiantes propongan los temas de interés. Y entonces sea el docente quien va a orientar, a supervisar y a corregir, ¿verdad? El modelo que se está construyendo, en este caso el modelo matemático. También otros autores dicen que puede considerarse como la utilidad, como un método de enseñanza y también se puede ver desde el punto de vista de investigación en matemática.
Así es de que sin importar cuál de los dos usos nosotros le demos a la modelización, en el caso de matemática, refleja una tendencia, ¿verdad? Que va estableciéndose en cuanto a la metodología en la enseñanza de la matemática. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque la base para construir estos modelos son los temas de actualidad, es decir, a lo que los estudiantes se enfrentan. Por ahí hay un documento de la revista Cielo que habla mucho sobre educación, ¿verdad? Que habla sobre una investigación en educación matemática, estableciendo modelos matemáticos, ¿verdad? Con respecto a videojuegos y el aprendizaje de la matemática, un tema tan moderno y tan actual, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Definitivamente podemos encontrar aplicaciones poco usuales en el modelaje para la enseñanza de la matemática. Entonces, de esta manera dice que el profesor se vuelve un agente importante de aplicación, de diseño de situaciones en los cuales vamos a buscar, ¿verdad? Que estén aplicados a la vida cotidiana, que tengan que ver, ¿verdad? Con un producto que va a entregar el estudiante y aparte de eso que nos permita desarrollar una competencia en educación matemática. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hojear el documento asignado para esta unidad número 8 y pudieron visualizar algunos modelos que se pueden establecer en la enseñanza de la matemática o que se pudieran llevar a cabo. Bueno, no recuerdo mucho haber visto así como diferentes modelos en el material, pero sí recuerdo más o menos de qué iba el modelaje, ¿verdad? Donde Ujú, hablaba de cómo el docente sí ponía, bueno, tenía que crear situaciones, ya sea de la vida cotidiana o de aplicación, y a partir de esas situaciones que los estudiantes fueran desarrollando, se fuera desarrollando un modelo, ¿verdad? Matemático y a partir de ahí pues ya se iba desarrollando la clase. ujú. Eso es lo que sí recuerdo del tema en este momento. Ujú. Sí, muy bien, excelente. Y una de las ventajas que tiene esta aplicación, ¿verdad? Es de que no importa en el nivel que estemos enseñando, ¿verdad? Se pueden utilizar esto de la modelización matemática, incluso en grados de básica, ¿verdad? Así es que entonces, en este caso, ¿verdad? Uno de los enfoques que podemos darle es este, ¿verdad? El que se describe aquí. El profesor dice como elemento principal de la modelización. Aquí los autores hacen referencia, en este caso, ¿verdad? A que sea el docente quien está aportando los temas o las situaciones para que los estudiantes aporten, ¿verdad? Un lado bueno que tiene esto, ¿verdad? Es que el docente sabe, puede investigar previamente, ¿verdad? Y proponer los temas que realmente tengan información y que sepa que se pueden construir modelos matemáticos, ¿verdad? Entonces, el profesor en este caso, ¿verdad? Empieza a hacer una serie de pasos para poder promover a los estudiantes los temas y orientarlos para que continúen con esta investigación, ¿verdad? Otra de las ventajas que tiene este método es que se puede hacer tanto una actividad cotidiana como una actividad integradora. Es decir, podríamos desarrollarla en el salón de clase, ¿verdad? Quizás el docente ya le lleve la información preparada en una hojita de su investigación previa, ¿verdad? Y en base a la información proporcionada, entonces los alumnos trabajen ahí en la clase para poder construir ese modelo matemático. O en una segunda opción quizás sería, ¿verdad? Dejar un poco la actividad un poco más extensa, quizás ellos la puedan trabajar en su casa y finalmente nos entreguen un producto, un portafolio, una maqueta de construcción o un cartel o una animación en computadora, ¿verdad? Donde nos muestren cómo es que ellos han hecho la animación y el desarrollo del modelo matemático. Entonces, sin importar si es cotidiano o es integradora, un punto de vista que tiene la modelización en matemática es este, ¿verdad? Que sea el profesor quien propone los elementos a investigar en esta modelización matemática. Esto ha causado mucha eh,
estudio de investigación, según dice el documento, ¿verdad? Porque hay muchos autores que ya llevan años que se han estado proponiendo. Hay uno muy interesante que lo vamos a ver en adelante de unos investigadores propuestos en el año 2004, cómo utilizaron esto para enseñar matemática con sus estudiantes y los resultados que obtuvieron. Entonces, cuando dejamos, por ejemplo, que la actividad sea integradora, todavía se vuelve un poco más rica porque quizás los alumnos estén haciéndole aportes de otras asignaturas o las conexiones que tienen, por ejemplo, con lenguajes, con ciencias naturales, etcétera. Y es lo que los estudiantes van a estar contribuyendo en este aspecto. En este caso, entonces, ¿cómo desarrolla el docente la actividad? Bueno, si el docente es quien va a tener este papel protagónico, entonces dice que se basa en la observación y la experimentación que pueda tener el docente, ¿verdad? Vamos a, cuando ya tenemos estos datos que hemos investigado, entonces vamos a proceder a hacer una delimitación del tema para que los estudiantes puedan tener esta información previa que se está presentando, ¿verdad? Podemos dar el siguiente paso, ¿verdad? Que sería la selección de la estrategia para que los estudiantes lo puedan llegar. Podemos referirnos a establecer, por ejemplo, un modelo matemático mediante una ecuación o mediante una función. También podríamos establecer patrones de acuerdo a figuras, atendiendo áreas o perímetros, o incluso podríamos establecer las relaciones que se presentan en una serie estadística, por ejemplo, ¿verdad? El siguiente paso entonces sería la evaluación y la validación del diseño que hemos estado colaborando con los estudiantes. De esta manera, entonces, desde que empezamos el proyecto, empezamos nosotros a sugerirle, a orientar a los estudiantes para que construyan algo que tenga sentido y los principios matemáticos se vayan respetando. Podríamos incluso, como aquí dice, ¿verdad? Presentarle a los estudiantes otros modelos que se han hecho similarmente para que ellos se puedan orientar. Y así finalmente, ¿verdad? Poder presentar un proyecto con respecto a la modelización en matemática. En este caso, ¿verdad? Cuando el docente es el protagonista, entonces advertimos la ventaja de que el docente ya tiene, como ha hecho una previa investigación, entonces tiene la seguridad que la información que está presentando sí se adecúa para poder hacer una modelización en matemática. La desventaja sería, ¿verdad? Quizás que el tema que nosotros escojamos, nosotros lo veamos muy interesante, pero resulta que al estudiante no le parece, ¿verdad? Bueno, al fin adolescentes o jóvenes de 15 y 14 años, lo que a un adulto le puede parecer muy interesante, muy llamativo, a ellos no les puede parecer, ¿verdad? Yo he escuchado a adolescentes y a jóvenes burlándose de las publicaciones que hacen los adultos, de los estados, de fotos de perfil y todo eso. Entonces, como que piensan bien diferente, ¿verdad? Y a los adultos ahí nos puede costar un poquito escoger esos temas. Entonces, por ahí tendríamos una desventaja en este aspecto. En el documento se hace referencia a una que presentó el autor Vila Ochoa en el año 2007 y por ahí me fui a investigar, ¿verdad? ¿Cuál es en sí el modelo que había creado? Y me encontré con esto en la revista Cielo, que ahí se plantea. Entonces, establece una con respecto a, dice, un modelo matemático con respecto al pago por el uso de Internet. Entonces se fue a investigar este autor, en el año 2007, los precios que tenía, ¿verdad? Y se presentan aquí en la tabla que ustedes pueden observar. El costo del consumo en el plan para los iniciadores, dice, sería para 2 horas, para este tiene más de 6 horas, para más de 11 horas, para más de 12 horas, para más de 16 horas, para más de 21 horas y para más de 30 horas. Aquí están los precios. En el plan A, estos son los precios que se tienen y en el consumo del plan ilimitado, pues sería el costo fijo que se presenta aquí. Entonces, de aquí los autores establecieron la siguiente gráfica cartesiana, dice, de la relación entre el consumo y el costo de los planes. Por supuesto, esto lo hicieron con el desarrollo de los estudiantes, ¿verdad?
La gráfica azul dice que la gráfica clarita, perdón, o la línea clarita nos presenta el costo del consumo en el plan ilimitado, que andaría por los 27, si no me equivoco, $27. Luego, la que tiene puntitos dice que es el costo del consumo del plan iniciadores, que empieza desde aproximadamente hasta los 5 horas, tiene el precio de 7,500 y luego va aumentando conforme las horas van aumentando de consumo, ¿va? El siguiente que tiene estos rectángulos, el plan del consumo del plan A, este dice que llega hasta 16,500 hasta las prácticamente antes de las 21 horas, ¿verdad? Que se presenta esta línea recta aquí en la gráfica. Y luego de las 21 horas de consumo en adelante empieza a aumentar proporcionalmente al número de horas que han establecido. Entonces ahí se ha hecho un modelo, ¿verdad? Mediante estas ecuaciones o sistema de funciones que se han presentado del costo de acuerdo al número de horas. Ahora, ¿creen ustedes que podríamos desarrollar esta actividad con alumnos de bachillerato? ¿Podría ser interesante? ¿Podría funcionar? Yo pienso que sí, se presenta una situación, ¿verdad? Un modelo a partir del cual los estudiantes van a tener que poner en práctica sus conocimientos acerca del contenido. Claro, el docente tiene que verificar con qué contenido lo va a aplicar, pero sí pienso que sería una buena opción poder trabajar con ese tipo de situaciones. Y nosotros como docentes buscar también situaciones similares, ¿verdad? Donde se apliquen los temas que se van a estudiar, pero que tengan relación con situaciones y circunstancias de la vida real. Ujú, muy bien. De hecho, si observamos aquí, se tratan de funciones lineales, ¿verdad? De las que ven en primer año de bachillerato, inclusive en octavo grado, ven la línea recta. Creo que Eduardo lo estuvo enseñando en la práctica docente. Entonces, quizás sea un poco, necesiten orientación los estudiantes para llegar a formular un sistema o una función de esta manera, ¿verdad? Pero que conocen el plano cartesiano, establecer una línea recta, sí lo conocen desde octavo grado. Así es que funcionaría, ¿verdad? En este caso. Y me parece muy aplicable, ¿verdad? Inclusive yo creo que en nuestro país podríamos hacer una investigación con los estudiantes y desarrollar un modelo matemático como el que aquí se presenta. Bueno, pues entonces, ¿qué fenómenos podrían ser los que nosotros podríamos presentar y ser modelados? No sé si me ayudan con una curiosidad, por favor. Le aparece que se esté grabando la tutoría. Es que de aquí no puedo ver bien. Sí, acá me dice que la grabación se ha iniciado. Ah, Ujú. gracias, Ronald, muy amable. Bueno, entonces, ¿qué fenómenos podrían ser modelados, verdad? Ahí el documento dice que, por ejemplo, la tarifa de energía eléctrica, en vista de que en la mayoría de países es proporcional, ¿verdad? Es decir, si más usamos, más vamos a pagar, podría utilizarse, ¿verdad? Lo mismo pasa con el pago del agua, el pago de la hipoteca de una casa o de un automóvil, también podría ser modelado, ¿verdad? De acuerdo a este tema que estamos viendo. Pero también podemos pensar en otras situaciones un poco más cotidianas, ¿verdad? Quizás no todos los estudiantes estén con el pago de agua y luz, quizás sí todos, ¿verdad? O en algunas ocasiones tengan un pago fijo. Pero a veces, por ejemplo, es bastante popular, ¿verdad? Que los padres hagan algún tipo de prestamito por ahí en alguna asociación bancaria. El pago de la casa también puede que se haga. O el mismo salario que tienen sus padres como empleados podría utilizarse. No sé si ustedes tienen otro aporte u otro fenómeno que consideren que puede ser modelado.
Pensemos en situaciones que los estudiantes están expuestos. Por ejemplo, el teléfono es algo que ellos mucho utilizan, ¿verdad? Quizás un poquito complicado, ¿verdad? Se me ocurre también el número de calorías, el número de horas que ellos dedican a practicar un deporte y su peso, ¿verdad? Podríamos establecer alguna relación entre esos valores que tienen los estudiantes. Pero repito, ¿verdad? Quizás para un adulto sean temas de interés y para los jóvenes no tanto, ¿verdad? Así es de que ahí eh, jugamos con ese conflicto de intereses, ¿verdad? En lo que los estudiantes pueden considerar atractivo y con lo que el profesor les pueda presentar. En conclusión, ¿verdad? La idea es esta, ¿verdad? Presentar fenómenos que pueden ser modelados y que tengan que ver con su actividad cotidiana según su contexto. Por supuesto, la realidad tiene que importa mucho, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, si trabajamos en una escuela cercana a la ciudad, los estudiantes estén expuestos a situaciones bien diferentes a los que están allá en la zona rural. Va a ser diferente la realidad, ¿verdad? Y que hay que tomarla en cuenta para llevar a cabo estos fenómenos que pueden ser modelados. Ahora entonces veamos el segundo enfoque que podríamos darle a la modelización, ¿verdad? Esta tiene que ver cuando el estudiante es quien diseña el tema y la actividad que va a presentar, ¿verdad? Por supuesto, como aquí dice, ¿verdad? Siempre va a estar influenciado por en el caso, por el profesor, ¿verdad? Por ejemplo, un estudiante puede interesarse en ver series, caricaturas, estas caricaturas japonesas que hoy se ponen mucho de moda entre ellos, o los videojuegos. Entonces, al ver que un tema no tiene tanta influencia matemática o no es un tema tan numérico, entonces se va a hacer bastante necesaria la influencia de parte del profesor, ¿verdad? Para poderlos encaminar a algo que sí puede llevarse como un modelo matemático. Y en este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a pensar en cómo entonces los estudiantes pueden hacer un análisis del modelo que quieren hacer, presentar su producto, ¿verdad? Y que refleje que han logrado una competencia matemática en este caso. Para esta ocasión, bajo este enfoque, perdón, o esta dimensión, aunque los estudiantes son los que seleccionan el tema, ¿verdad? Es el profesor quien va orientando el trabajo que lo pueden hacer. De hecho, en el documento se muestran, ¿verdad?, de que se pueden inclusive, como ahí dicen los autores, ¿verdad?, hacer algunas pausas en su trabajo, poder revisar en lo que van avanzando y de esta manera corregir, abonar ideas para el trabajo, ¿verdad?, y encauzar a los estudiantes al modelo que nosotros queremos que vayan construyendo. Las ventajas serían en este caso, ¿verdad? Como repito, el estudiante muestra el tema en un interés, ¿verdad? Para ellos, así es que esperamos que el grupo, la pareja de estudiantes que presenten, realmente hayan escogido un tema que les interese. La ventaja que advierte desventaja, perdón, que advierte el documento es de que el tema que puede ser de interés para un grupo de estudiantes, para otro puede que no lo sea. Entonces ahí es donde el docente va a promover la investigación, ¿verdad? Para que toda la clase se interese en ese fenómeno que se está presentando. Algunas aspiraciones, dice, ¿verdad? Que nosotros queremos lograr con esta estrategia de enseñanza es, por ejemplo, integrar las matemáticas con otras áreas de conocimiento. La matemática puede tener una conexión muy directa, ¿verdad? Con la física y otras áreas de las ciencias naturales o explicación de fenómenos sociales. También el interés de esta estrategia con respecto a la matemática es para poder desarrollar la aplicabilidad, ¿verdad? Y que los alumnos vean qué es lo que tiene que ver. Normalmente esta es una pregunta de mucho interés en el caso de ellos, ¿verdad? Y este tema, ¿dónde lo podemos aplicar o para qué nos va a servir? Entonces puede abonar para contestar esta interrogante que tienen los estudiantes.
También pretendemos, ¿verdad? O aspiramos a que pueda haber una mejoría en la aprehensión de los conceptos matemáticos. Este tema del que estaba poniendo los autores con respecto a unas funciones, creo que presentan uno de los temas que son más dificultosos a veces para los estudiantes, ¿no? Comprender qué es una función, a qué nos referimos con rango y dominio, ¿verdad? O evaluar una función en un valor como que no deja de ser un poco complicado de aprender, como dice en este caso. Entonces, con un modelo matemático de la vida cotidiana, podemos nosotros que el estudiante comprenda, ¿verdad? Que si consume tantas horas de Internet, entonces va a tener un costo que lo representa la función. O, por ejemplo, podría suceder, ¿verdad? Con un pago de agua o con un pago de una factura de energía eléctrica. También aspiramos a que los estudiantes mejoren en su capacidad para leer e interpretar, formular y resolver problemas, que es uno de las competencias muy grandes en matemática, adquirir ese lenguaje matemático y también mejorar su comprensión lógica matemática. De igual manera, entonces también pretendemos estimular la creatividad en la formulación y la resolución de problemas, ¿verdad? Gracias al producto que los estudiantes nos entregan con respecto a la modelización matemática, entonces, y el diseño, ¿verdad? Que haga el maestro, esto nos puede ayudar a fomentar la creatividad en la formulación y en la resolución de problemas. Veamos cuáles son algunos aportes, ¿verdad?, de estos investigadores que nos han propuesto esta estrategia de enseñanza. Y ellos dicen, ¿verdad?, que el tipo de abordaje para la implementación y para la modelización, entre algunas cosas, ¿verdad?, que utilizarlo como método de enseñanza es totalmente viable, ¿verdad?, en este caso porque estamos resolviendo problemas de la cotidianidad, captamos la atención de los estudiantes, o al menos aspiramos a que eso suceda, ¿verdad? Y podemos inclusive llevar estrategias de evaluación con respecto a este método de enseñanza. Ya ustedes, como bien lo explica la unidad número 9, ¿verdad? Podemos entonces pensar, ¿verdad?, en cómo nosotros podríamos evaluar un proyecto final que nos presenten los estudiantes de modelización en el caso de matemática. El segundo enfoque, ¿verdad?, que también se puede llevar de acuerdo a las investigaciones que llevaron estos autores, es que también puede ser un método de investigación bajo el supuesto, ¿verdad?, de que los estudiantes tienen un tema de interés de su cotidianidad y entonces estamos pretendiendo ver, ¿verdad?, qué tanto los estudiantes logran avanzar en una competencia, en la aprehensión de contenido matemático y mejorar en su razonamiento y resolución de problemas. Así que bajo este enfoque también perfectamente se puede utilizar como un método de investigación, ¿verdad? Ahora una pregunta un poquito como para pensar, ¿verdad? ¿Qué ventajas o desventajas podríamos encontrar nosotros al utilizar la modelización en matemática? ¿Qué piensan ustedes? No sé si se nos ha unido alguien más. Sí. Eduardo, bienvenido. Mm, Pienso que unas ventajas podrían ser que bajo bajo este método, ¿verdad? El docente es capaz de presentar situaciones en las cuales el contenido que se está estudiando tiene una aplicación y es una de las cosas que a veces no se hace en matemática. Mm. A veces solamente damos la fórmula, solamente presentamos el algoritmo y basta con que el alumno lo memorice y que desarrolle los ejercicios, pero con este método permite que el docente muestre aplicaciones en la vida real, ya sea en áreas de economía, de deporte, sociales y en otras ciencias, ¿verdad? Como usted lo mencionaba, para que vean los estudiantes la importancia que tiene el contenido y la aplicación que puede llegar a tener en diferentes áreas. Entonces, esa es una ventaja. Ujú. Permitiría también una mejor comprensión, por lo tanto,
Ahora, desventajas, no sé, tal vez que no son métodos a los que los alumnos estén acostumbrados, ¿verdad? Y a veces podrían llegar a tener dificultades, como usted lo mencionaba también, en desarrollar como tal, o ellos plantear como tal el método, el modelo, la situación como tal. Entonces ahí se puede dar una desventaja si nosotros empezáramos a aplicarlo, sino que tendría que ser algo que tengamos que llevar nosotros de a poco y despacio para que los alumnos vayan desarrollando ese pensamiento y así pueda irse trabajando de una mejor manera con ese método de enseñanza. Muy bien. Y con respecto al tiempo de uso, no sé si, Ronald, no sé si podría regalarme una captura de la asistencia, de cómo ustedes ven la pantalla y me lo regala en el grupo posteriormente. Muy bien, ya le voy a mandar Ah, una foto, le voy a tomar con el teléfono, porque si la captura, o si no, ya se la mando por ahí de igual manera. Ujú. va, está bien, gracias. Sí, Y porque con re- ahí parece que Eduardo como que quizás tiene problema, ahí aparece que está en espera, creo yo, o no sé. ah, Ujú. ya. Sí, es que como ya al presentar pantalla no se puede ver nada de eso. Yo solo puedo ver aquí. Bueno, un detalle más que se nos queda es con respecto al tiempo que necesitamos para hacer una modelización, ¿verdad? ¿Creen ustedes que pueda ser una desventaja el tiempo que necesitamos para trabajar con los estudiantes? Porque, bueno, la mayoría tiene un cronograma de actividades, ¿verdad? El método SMART tiene un cronograma, un calendario de actividades. Entonces, si nosotros nos salimos de la currícula, ¿verdad? Y empezamos a hacer una modelización matemática, vamos a necesitar tiempo, ¿verdad? Y, bueno, podría ser que dejemos a un lado el programa para continuarlo, ¿verdad? Aunque según las indicaciones que se reciben en el Ministerio de Educación, no es está bien abonarle a las clases, ¿verdad? Lo que no se puede es quitar contenidos. Entonces se podría hacer, pero sí quizás podríamos necesitar un poco más de tiempo para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Así que podríamos pensar en esto. Pero yo pienso que personalmente, ¿va? Ese es mi caso, que lo que se obtiene, ¿verdad? El interés, la motivación y el descubrimiento y la aprensión, ¿verdad? Vale la pena mucho más que el tiempo que se puede invertir en elaborar un proyecto de este tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser el docente para poder llevar a cabo? Bueno, dice que primero vamos con la exposición del tema, ¿verdad? Este sería el algoritmo a seguir. Eh, En esta exposición, entonces aquí vamos a motivar a los estudiantes para que formulen preguntas sobre el tema que nosotros queremos modelizar. Posteriormente, vamos a seleccionar algunas de estas preguntas que nos ayuden a desarrollar el contenido pragmático, ¿verdad? También esto nos va a ayudar a pasar a la siguiente etapa, que sería la formulación del problema. Aquí vamos a establecer el problema, su hipótesis, el contenido matemático necesario para poder resolver la cuestión. El siguiente paso sería desarrollar el contenido en el cual nosotros estamos interesados, ¿verdad? Aquí vamos a desarrollar un contenido pragmático conectándolo con la pregunta. Esto se refiere a prácticamente como estamos haciendo desde el punto de vista de una investigación, ¿verdad? Entonces, tendría cierta similitud, ¿verdad? Con los conceptos eh, o principios o la teoría que nos va a ayudar a explicar el problema. Por ejemplo, en el caso anterior que mostraron los autores, ellos recopilaron la información sobre los pagos que existían en su país con respecto al uso del Internet. El quinto paso dice que es la presentación de ejemplos análogos, ampliando la aplicabilidad, ¿verdad? Y que los estudiantes puedan comprender cómo se ha hecho en problemas similares. Esto entonces ya nos llevaría casi al último paso, ¿verdad? Que sería la formulación de un modelo matemático y la solución del problema. Así entonces ya los estudiantes pueden empezar a escribir, ¿verdad? Su representación por medio de figuras geométricas, por medio de funciones, ecuaciones o análisis estadístico, dependiendo de lo que estén haciendo.
Finalmente, entonces aquí llega el momento de evaluar, ¿verdad? La interpretación de la solución y validamos los resultados que funcionen con respecto a esto. Ahora, para mezclar la unidad número 9, ¿verdad? De una sola vez, ¿qué estrategias de evaluación creen ustedes que se podrían utilizar cuando los estudiantes nos presenten un proyecto como modelización matemática? No sé, tal vez se puedan utilizar diferentes instrumentos y actividades. Las rúbricas, por ejemplo, que permiten evaluar diferentes criterios, es decir, no es solamente, ¿verdad? Como en un examen escrito, que solamente es a poner un número, una nota y ver si los ejercicios fueron bien desarrollados, sino que la rúbrica permite evaluar también otro tipo de criterios, como el planteamiento o desarrollo de las situaciones. Creo que sería una buena idea. Muy bien, excelente, ¿verdad? La rúbrica se presentaría. También alguien podría pensar en una lista de cotejo, ¿verdad? Para verificar si existe o no existe el desarrollo de ese criterio de evaluación, ¿verdad? Por ejemplo, si se logró la competencia, si la expresión matemática que se ha llevado está correcta, ¿verdad? Podrían tener los estudiantes, o si utilizaron el lenguaje matemático en la defensa de su proyecto. Y podríamos formular otros criterios de evaluación para poder establecer, ¿verdad? El logro, el avance o la promoción que han tenido los estudiantes con respecto a este proyecto. Entonces, de igual manera, podríamos, en el siguiente esquema, se presenta la manera en cómo podía actuar el profesor en el caso de que sea él quien propone el tema, ¿verdad? La elección del tema, haciendo la investigación bibliográfica o con especialistas, dice, la familiarización con el tema para seleccionar las preguntas o los modelos a escoger, la delimitación del problema y la formulación matemática que necesitan los estudiantes para resolver el problema. Así ya en conjunto los estudiantes pasan a elaborar el modelo matemático que les permita resolver otras cuestiones o efectuar previsiones. Y finalmente organizar el trabajo escrito y la exposición oral que presentarían los estudiantes. En este caso sería, ¿verdad?, que el docente ya hizo las investigaciones y propone al grupo lo que necesita que ellos presenten. Entonces, son dos enfoques totalmente distintos, ¿verdad? Con sus ventajas y desventajas que tenemos como método de enseñanza. Hablando de este tema, ¿verdad? De la modelización, ¿verdad? Como un modelo matemático, una estrategia de enseñanza. Entonces, pensamos nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a lograr en el caso del estudiante, proponerlo? Resulta un poco difícil, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones, bueno, ustedes no llegaron en la cotidianidad de los estudiantes, ¿verdad? No sé si pudieron advertir, ¿verdad? Si todos sus estudiantes estaban atentos en la clase, tuvieron problemas algunos para captar su atención y que les interesa. Entonces, pues todo eso es lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Buscando estas estrategias innovadoras para enseñar. Hoy estamos centrados en esto del modelaje, pero podrían interesarnos otras estrategias que también ayuden a los estudiantes a interesarse en la clase de la matemática. En este caso, ¿verdad? Si es el estudiante quien propone el contenido, ¿verdad? Del estudiante, el profesor es quien lo orienta para que pueda buscar algo que sea aplicado a la realidad y que realmente se pueda construir de esta manera. Pero partimos del supuesto de que es un tema de interés para el estudiante. Luego dice que cuando ya este estudiante entonces ya tiene su tema, empiezan a abordar con esos información, ¿verdad? Por ejemplo, sobre los pagos, facturas, pues, que pueden hallar con sus papás o con su familia, ¿verdad?
Entonces el profesor empieza, ¿verdad?, a auxiliarlos o a orientarlos para que puedan construir mejor el modelo y llegar a algo que sea totalmente efectivo y correcto. Finalmente, entonces aquí dice que lo que se trata es de mantener la motivación del grupo, porque puede que un tema que haya escogido uno a otros no les gusta. Entonces ahí es donde vamos a fomentar la investigación para que todos se interesen en el tema que se ha presentado. Y de nuevo, ¿verdad? Esto lleva tiempo que los estudiantes puedan interesarse, pero repito, ¿verdad? Pienso yo que el tiempo que se utilice para lograr el interés, en el caso de los estudiantes, ¿verdad? Es bastante bueno. Aquí en la universidad, ustedes ya se interesaron en aprender matemática y prepararse como catedráticos o profesores, pero en las aulas de lenguaje diario nosotros tenemos estudiantes que no han escogido estudiar matemática. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos se interesen? Bueno, pues esta es una herramienta más, un recurso, ¿verdad? Poder construir un modelaje matemático de un tema cotidiano que a los estudiantes les interese. Ahí lo podemos ver entonces como una estrategia de enseñanza. Para esto, entonces dice que el docente, ¿verdad? Va a ir ganando mucha más experiencia conforme se vayan construyendo los modelos. Y nunca escatimemos el valor o la capacidad que puedan tener los estudiantes, ¿verdad? Yo un día de estos tuve una experiencia breve que se las voy a relatar, ¿verdad? Y estamos construyendo ahí con la elipse un modelo y salió un ejercicio que hablaba del sistema solar. Pues entonces yo les puse el reto de que insertaran imágenes y que la Tierra realmente siguiera el recorrido de una elipse y que pusieran el foco en el sol, ¿verdad? Pues entonces un grupo de estudiantes que con tutoriales de YouTube lograron hacer la animación y que las distancias se midan correctamente según lo que describía el problema. Entonces, yo lo tiré así como broma, ¿verdad? Pero hubo un grupo de estudiantes que se lo agarró en serio y como un reto y lo lograron presentar. Entonces el documento dice que el docente necesita ganar experiencia o necesitamos ganar experiencia en esta estrategia y la vamos a lograr cuanto más nosotros vayamos involucrándonos en esta estrategia y dejándole la tarea a los docentes. Yo pienso que ganamos experiencia de las dos formas, tanto en diseñar la actividad que se va a llevar a cabo como modelaje, así como también en las estrategias para evaluar, ¿verdad? Y entonces podamos decir, ¿verdad?, qué es lo que funciona más para evaluar, si una rúbrica, una lista de cotejo, un cuestionario, una observación, etcétera, de lo que nosotros estamos presentando. Y así, ¿verdad?, que esta estrategia de enseñanza vayamos ganando experiencia y haciéndola de manera efectiva. Entonces, ¿qué logramos cuando nosotros llevamos a cabo esta estrategia de enseñanza? Bueno, en primer lugar, desarrollamos contenidos que son de interés para los alumnos, ¿no?, ya que ellos los han propuesto. Quizás estén interesados en cosas de tecnología, de entretenimiento, o no sé, ¿verdad? ¿Qué temas son los que a ellos les puedan interesar? También dice que estamos induciendo a que los estudiantes vayan metiéndose en este campo de la investigación y el docente va a jugar el rol de orientador, ¿no? El segundo sería que el alumno aprende lo que le causa interés. Entonces lo estamos metiendo ahí en la clase de matemática, ¿verdad? Para que lo puedan hacer. A veces en estrategias así un poco activas, en este caso, ¿verdad? Como construir un modelaje matemática, terminamos descubriendo talentos que en algunas ocasiones en clases tradicionales o metodologías tradicionales no hacen, no sacan a la flote eso que los estudiantes pueden lograr. Así que también esto sería algo que nosotros podríamos lograr gracias al modelaje matemático. Ahora, ¿consideran ustedes que podemos tener otra ganancia, otro fruto en los estudiantes si utilizamos este modelaje matemático?
¿No? Pensemos. Quizás algo que no menciona el documento y también se puede lograr es crear ese clima agradable en cuanto a la, a la enseñanza de la matemática. Quizás esa parte un poco estresante de clase, tarea, se, se vaya rompiendo gracias a investigación y modelaje matemático, ¿verdad? También sería algo que podríamos lograr con el grupo de estudiantes. Entonces, en lo que respecta a la modelización, ¿verdad? En educación matemática podemos agregar todavía un par de ideas, ¿verdad? La enseñanza, si lo vemos desde el punto de vista docente, dice que la enseñanza se vuelve mucho más gratificante, ¿verdad? Porque tenemos un grupo de estudiantes motivados con temas que le han causado interés, ¿verdad? Tenemos aprendizaje grupal y los estudiantes aman estar de esta forma, ¿verdad? En aprendizaje grupal. También estamos avanzando, ¿verdad? En contenidos y podemos ver cómo nuestros estudiantes van adquiriendo aprensión, como decíamos, en conceptos matemáticos. También, ¿verdad? El alumno dice que se vuelve responsable del aprendizaje, porque gracias a sus investigaciones, a las construcciones y el producto que nosotros estamos previendo, ¿verdad? De este modelaje matemático, entonces ellos también se vuelven agentes activos en su propio aprendizaje. Y también el orientador dice que se vuelve ganador, ya que el tema escogido le permite aquilatar el aprendizaje. En este aspecto nos referimos, ¿verdad? Que sería hacerlo un poco más digerible, un poco más fácil y de interés para el estudiante. Cosa de que en una metodología tradicional puede que con algunos estudiantes no logremos este avance que tenemos. Así que vale la prueba, ¿verdad? Yo en algún momento de mi vida dije, voy a probar de enseñar de diferentes formas a ver qué me funciona. Y así he tenido algunas experiencias que me han funcionado, hay otras que no, ¿verdad? A veces también depende de los grupos, pero en esa investigación que nosotros vamos haciendo como docentes es de donde podemos tener esta ganancia, ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? El orientador se vuelve ganador, porque estas experiencias no las encontramos en libros ni en clase, ¿verdad? Sino que tenemos que desarrollarlas como docentes de matemáticas para llevar a este aspecto. Bueno, el autor Roy y Linares dice que entienden por modelo la interpretación matemática de una situación, que conlleva a centrarse en sus elementos o relaciones y patrones y características, de tal forma que se facilite alcanzar un modelo en nivel de sofisticación. Entonces aquí estos autores hacen referencia, ¿verdad? En primer lugar, a buscar esa situación que sea de interés para los estudiantes y de su vida cotidiana. Y posteriormente que ellos trabajen orientados por el docente, claro está, ¿verdad? En buscar estos elementos, relaciones y patrones, ¿verdad? Para que ellos puedan llegar a este nivel de comprensión, ¿verdad? De un modelo matemático muy fuerte. Aquí incluí yo algunos ejemplos que pudiéramos utilizar para hacer un modelo matemático y los pongo para que veamos a ver si realmente se podrían utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la tablita que viene del pago de la factura de agua según los metros cúbicos que consuma una familia, ¿verdad? De 0 a 10 metros, de 10 a 20 metros. Ahí dice la tarifa del acueducto y posteriormente dice la tarifa mensual del alcantarillado. No sé si ustedes tienen la medida que consumen sus hogares, ¿verdad? Pero yo pensaría que la mayoría anda de unos 10 hasta donde se acaba el subsidio, que serían los 30 metros, y ahí podríamos calcular el costo. Esta sería parte de la investigación de los estudiantes o del docente y llevar la información para construir una tabla. Entonces, podríamos hacer una función que nos represente el costo de esta factura de acuerdo a los metros cúbicos que nosotros podamos consumir. ¿Ven? Otro caso que se podría hacer, aquí he representado yo para cuando es de 25 a 30 metros. Entonces el costo de la 25 a 30 es de 0.3119. Esta sería la tarifa del acueducto.
y la tarifa mensual dice que sería de 1.80. Entonces, por eso le hemos representado como 0.319 por X más el 1.80 que pagan. El segundo que se establece en esta revista de investigación Cielo, que les decía yo, ¿verdad? Habla sobre la influencia de los videojuegos en estudiantes de educación superior. Y en esta investigación ellos llegaron por medio de simuladores a crear una función, ¿verdad? Que les describía el efecto que tienen los videojuegos en los estudiantes de educación superior. Se utilizó un modelo matemático para llegar a cabo a esta, ¿verdad? Y por ahí les dejo el enlace de una investigación que es bastante extensa, pero la base que tuvo esto fue la construcción de un modelo matemático. Nosotros podríamos hacerlo un poco más sencillo con los estudiantes, ¿verdad? El número de juegos que utilizan, las horas que dedican a esto, ¿verdad? Para llevarse a cabo y podríamos compararlo, por ejemplo, con su rendimiento académico, ¿verdad? Si tiene alguna incidencia o no que tienen en los estudiantes. Otra también podría ser que ellos puedan elaborar un presupuesto para la construcción de una casa, ¿verdad? El costo fijo de un terreno, lo que cuesta el metro cuadrado de una casa, ¿verdad? Por ejemplo, si fuese de un terreno de $5,000, ¿verdad? Y un precio por metro cuadrado de 175, entonces ellos podrían establecer una función que nos dé el costo de una casa en base a los metros cuadrados que se van a construir, ¿verdad? Yo este dato lo obtuve hace unos cuantos años. Yo creo que ahora con el costo de la vida ya ha aumentado, ¿verdad? También otro modelo que se podría construir sería con respecto a a la factura que se paga de energía eléctrica, ¿verdad? El número de kilovatios consumidos versus el precio de la factura también podría ser, ¿verdad? Y uno más que se me ocurría es con respecto a los préstamos que hacen los papás de los alumnos, ¿verdad? La mayoría de bancos dan la tablita, ¿verdad? De los intereses y lo que se presenta ahí, ¿verdad? Por ejemplo, investigando en esta publicidad, dice que el crédito hipotecario de este banco es de 6.75% de interés anual para compra de una casa. Pero en el asterisco que aquí dice tasa nominal desde 6.95 anual para montos de financiamiento mayores a $100,000. Pero si es menor desde 50,000 hasta 100,000, es de 7.10. El plazo del crédito es de 30 años y no incluye seguros. Aparte de esto, habría que subirle el seguro del banco más el IVA por el crédito que se está haciendo. Entonces, también se podría construir un modelo matemático con respecto a los intereses y la cuota que se va pagando cuando se hace un crédito hipotecario. Bueno, pues esas son solo algunas ideas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que podrían funcionar, sean de interés para los alumnos o son temas de interés solo para los adultos? ¿O tienen alguna idea extra que puedan compartir para hacer el desarrollo? No, no, yo pienso que son muy buenas aplicaciones y ejemplos. Sí, algunos temas pareciera que tal vez no son como para jóvenes, ¿verdad? Que les interesaran como tal o que les llamen la atención, pero creo que sería una buena manera de que vayan aprendiendo también a cómo funciona, ¿verdad? Todo eso, usted ponía ahí el ejemplo con lo del agua y todo, y son cosas que todos, por ejemplo, cada mes ellos están recibiendo un recibo en su hogar. A veces solo dicen, oh, ¿cuánto salió? ¿Cuánto viene de agua? ¿Cuánto viene de luz? Pero sería bueno que ellos conozcan también en parte cómo es que se determina ese tipo de, bueno, de los pagos que uno debe realizar, ¿verdad? Entonces creo que sería en parte sí algo interesante, tal vez no lo más llamativo o atractivo para ellos, pero sí bastante interesante.
Sí, muy bien, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces habría que escucharlos a los jóvenes, ¿verdad? Para ver qué temas podrían interesarles y analizar ahí, ¿verdad? Cómo poder construir el desarrollo matemático. Pero sí, en este caso, pienso que estos ejemplos se pueden prestar para ese tema. En segundo año, por ejemplo, ellos ven este de último del crédito, ven la función exponencial y esto de los intereses sobre saldos se presta para elaborar una función exponencial, ¿verdad? Así es que lo podríamos ahí desarrollar. Bueno, unas últimas ideas en cuanto a modelaje matemático son algunas aplicaciones que se pueden utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, dice ahí el documento, ¿verdad? El mismo Excel, el Derive que se utiliza, ¿verdad? O la aplicación Maple para poder establecer estos modelos, ¿verdad? Y involucrar también la tecnología en el caso de los estudiantes, ¿verdad? Pero como dice el documento, ¿verdad? Es un reto no promover la tecnología y que la computadora no resuelve todo, ¿verdad? Sino que la utilizamos para que nos ayude a crear algunas gráficas o modelos matemáticos. Entonces la pregunta ahí es, ¿verdad? ¿Cómo utilizar la tecnología como un recurso para modelar problemas reales? Pero que el estudiante no piense que solo metemos los datos y ya la computadora nos resuelve todo, nos da conclusiones, sino que obtenemos valores, obtenemos gráficas, ecuaciones o funciones, pero el análisis y las conclusiones siguen siendo actividad humana, ¿verdad? Esto tiene que ser comprendido de parte de los estudiantes. Bueno, pues entonces esas son algunas necesidades, ¿verdad? O fundamentos que tiene esta estrategia. Así que si en alguna ocasión nos preguntan, ¿verdad? Sobre qué estrategias podríamos llevar para enseñanza de matemática, le agregamos una más, ¿verdad? Así como hay resolución de problemas, aprendizaje grupal, el enfoque histórico de la matemática, hoy le agregamos una más a nuestro bagaje de conocimiento que sería la modelización en matemática. Ahora, la segunda unidad que en esta ocasión se nos ha encargado es con respecto a cómo llevar a cabo la evaluación en matemática por medio de métodos y estrategias en el aula. Una idea, ¿verdad? Bastante fuerte que está ahí en el documento es la que se presenta en esta pregunta. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, ¿cómo se hace para llevar al aula actividades que promuevan el aprendizaje matemático de nuestros estudiantes y que efectivamente el proceso de evaluación ayude a proyectar la construcción de su conocimiento? Entonces, pequeña, gran pregunta, ¿verdad? Para todos los profesores de matemática y que nos hace pensar en esto. Lo más común y lo más tradicional sería seguir con las pruebas escritas, ¿verdad? Pero no es lo único que nosotros podemos llevar a cabo en evaluación matemática, porque una de las funciones que cumple la evaluación es la función social, ¿verdad? Que es la de orientar y de promover al estudiante y también de su aprendizaje. Entonces, suele suceder, ¿verdad? Que hay estudiantes que si es un examen escrito, solo el nombre le ponen porque no pueden desarrollar nada. Y también suele suceder, ¿verdad? Que cuando hacemos algunas actividades virtuales y pretendemos que el estudiante haga cálculo, ¿verdad? Lo que hacen ellos es al azar probar y ver qué nota es la que se van a obtener. Entonces los dos mundos, tanto físico como virtual, pueden tener sus desventajas. La pregunta entonces es esa, ¿verdad? ¿Cómo se hace para llevar al aula actividades que promuevan el aprendizaje matemático de nuestros estudiantes y que efectivamente el proceso de evaluación ayude a proyectar la construcción de su conocimiento? Entonces, estas preguntas son las que nos hacen pensar, ¿verdad? En que la evaluación, dice el documento, que también tiene que estar de acuerdo con las estrategias de evaluación. Uno de los errores más comunes que se comentan, dice el documento, es, ¿verdad? De que enseñamos por este camino con estrategias de enseñanza, pero estamos evaluando de otra forma, es decir, no hay una consonancia entre las estrategias que se enseña matemática y las estrategias que se está llevando a cabo en la evaluación. Entonces ahí es donde también el docente tiene que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y la mayoría de autores fomentan la evaluación del trabajo cotidiano como una competencia. En el documento
hay 4 enfoques que se hacen con respecto a las estrategias de evaluación. Las primeras dos dice que el modelo establecido por Van den Hel dice que habla de un modelo, plantea un modelo didáctico de la evaluación donde se habla de la evaluación didáctica o instruccionalmente integrada. Aquí dice que es una instancia para promover los procesos de enseñanza y aprendizaje y está ligada prácticamente a las actividades educativas cotidianas de los docentes. Entonces, este autor propone, ¿verdad?, de que la evaluación tiene que ser a diario. Entonces, al final, eso de las pruebas objetivas, pruebas de mes, entonces quedan un poquito afuera, de acuerdo al modelo construido por este autor. El segundo de ellos, Linchevsky y Kutcher, dice que presenta un modelo de evaluación TAP, Together and Apart, donde a partir, dice, de la interacción social se produce un conocimiento matemático compartido, lo que permite que todos los miembros de esa comunidad puedan expresar sus puntos de vista. Entonces, este autor hace referencia al aprendizaje grupal como estrategia de enseñanza y también al a la evaluación grupal como estrategia evaluativa. Y así, si ustedes pueden observar, se proponen otros métodos más, ¿verdad?, que están bastante interesantes y nos hacen esta reflexión, ¿verdad? De que no siempre cuando nosotros queremos evaluar, no siempre va a ser la mejor opción una prueba escrita, una prueba virtual, una exposición, un modelo matemático, sino que probar, ¿verdad? En esta variedad de estrategias evaluativas es que nosotros podemos encontrar esta manera de hacer llegar a los estudiantes para que aprendan matemática. Entonces, en evaluación matemática, vamos a pensar en los siguientes aspectos. Por ejemplo, podemos pensar en estrategias de observación de parte del trabajo cotidiano, ¿va? Y para esto, ustedes ya en materias anteriores creo que ya llevaron evaluación de los aprendizajes. Ahí aprendimos que se pueden llevar a cabo listas de cotejo, listas de control, podemos llevar rúbricas, expediente de cada alumno, ¿verdad?, para registrar lo que ellos van haciendo a diario en su cotidianidad. También podríamos incluir aspectos que darán evidencia de que el estudiante ha adquirido un proceso o un contenido. Por ejemplo, podríamos pensar en una actividad integradora donde los estudiantes nos presenten una maqueta, un portafolio virtual o una investigación que ellos han hecho. Esto también funcionaría mucho en matemática. Y finalmente, ¿verdad?, al implementar esta adecuada estrategia de evaluación, entonces los estudiantes también, ¿verdad?, podemos darle ese enfoque de que la evaluación sea como un aprendizaje y no necesariamente para promover. De aquí pueden haber muchas aplicaciones virtuales que utilicemos, ¿verdad? Los mismos cuestionarios de Google, algunas páginas interactivas como Quiz, creo que se llama, los quizzes, Kahoot, el Symbolab también permite elaborar pequeños cuestionarios, ¿verdad?, que se pueden llevar a cabo con los estudiantes. Y también, ¿verdad?, en evaluación también contemplamos, ¿verdad? A veces en matemática podemos hacer un abuso excesivo de las preguntas abiertas, ¿verdad?, para resolver. Y podríamos ayudar con la gran variedad de preguntas que existen para que los estudiantes puedan, por ejemplo, recordar un proceso, para ordenarlo, para parear, de opción múltiple, tal como evalúa las pruebas estandarizadas como la PAS, TIMSS y otros, ¿verdad? Entonces también es incluir esa variedad de ítems en una prueba, puede ayudar al estudiante a reconocer, ¿verdad?, cuál es el avance que ha tenido él en este contenido que nosotros hemos desarrollado. ¿Qué aspectos entonces puede observar un docente en la clase que lleva, ¿verdad? Puede incluir un listado, dice, de aquellas conductas o trabajos del estudiante que quieren observar, de manera que sí aparecen otras situaciones o conductas de la persona, ¿verdad?, que le presten atención y, de ser necesario, tener una posterior observación, ¿verdad? Desde cosas tan sencillas como la asistencia, la entrega diaria de sus clases o de actividades integradoras que se le dejan al estudiante, también puede ser motivo de observación, ¿verdad?, y de registro
por parte de los estudiantes. Si queremos registrar, ¿verdad? Algunas técnicas que ustedes ya conocen serían los anecdotarios, las listas de control, por ejemplo, si entregó la tarea de una clase o no, ¿verdad? Las escalas de la valoración para una actividad integradora o cotidiana, las listas de cotejo, ya las mencionamos, los mismos cuestionarios, ya sean físicos o virtuales, ¿verdad? Y dice algunos sociogramas, ¿verdad? También podríamos utilizar, aquí no lo menciona, pero los mapas conceptuales y las Vs heurísticas, no sé si se recuerdan un poquito cuando las vieron en evaluación, también, ¿verdad? Pueden servir para valorar el aprendizaje que tienen los estudiantes. ¿Se nos queda alguna? Podríamos mencionar otras actividades de aprendizaje, ¿verdad? Que puedan tener los estudiantes y considerar aquellos aspectos y criterios que van a ser necesarios en cuanto a la evaluación, ¿verdad? Por ejemplo, dice para valorar el trabajo cotidiano, tener claridad en cuanto al contenido o qué esperamos que nos entregue el docente, ¿verdad? El objetivo de la estrategia evaluativa, si queremos nosotros reconocer el avance que ha tenido de una competencia o queremos que la estrategia de evaluación sea de aprendizaje, que serían dos aspectos bien diferentes, ¿verdad? También tener claro, ¿verdad?, qué son los aspectos que van a dar evidencia que el estudiante ha adquirido un proceso o una competencia o un contenido actitudinal también. El objetivo dice que justifica la evaluación del trabajo cotidiano. Esto también se tiene que tener muy en claro a la hora de construir una prueba. Ahora entonces, la pregunta, ¿verdad?, sería, ¿verdad?, la que hicimos al inicio. ¿Qué actividades evaluativas podrían ayudar a mejorar el aprendizaje de la matemática en nuestras escuelas? De acuerdo a la práctica docente que ustedes llevaron a cabo. ¿Qué podrían comentar sobre esta pregunta? Bueno, en este caso podrían llevarse a cabo otras actividades, la mayoría de veces en matemática y bueno, aunque así lo plantean también los programas en ocasiones, ¿verdad? Bueno, algunos ya muestran incluso el examen que se debe pasar. Ujú. Entonces, variar, es decir, no solamente el examen escrito, donde vienen solamente los ejercicios, sino que también llevar a cabo otras actividades. Algunas pueden ser solamente el desarrollo tal vez de un solo problema, ¿verdad? Pero desarrollarlo de una manera diferente. Actividades de presentación, de investigación, por ejemplo, algunos contenidos en matemática que en lugar de dar la simple clase, podría invitar a los alumnos a que hagan una pequeña investigación y que sean ellos quienes impartan esos contenidos. Exposiciones, trabajos grupales también. Es decir, en este caso hay muchas actividades que se pueden hacer en el área matemática, ya sean de manera individual, pero también de manera grupal, ¿verdad? Como le comento, la parte investigativa es muy importante y la exposición también. Ujú. Muy bien, Y, excelente ajá, aporte. y o sea, ahí como usted lo mencionaba, también distintas herramientas, ¿verdad? Para evaluación como tal, no solamente el cuestionario, sino que también las listas de cotejo, heurística y muchas otras técnicas de evaluación que existen. Muy bien, correcto. Entonces ahí concordamos, ¿verdad? En que no debemos abusar solamente de una estrategia evaluativa, sino que tenemos que buscar las estrategias para que el objetivo sea mejorar el aprendizaje de matemática. Entonces, no sé si alguien observó algo más que se haga. Bueno, está en espera, dice que está. Qué raro, ¿verdad? Me acuerdo de la edad. Bueno, entonces ahí abordamos las dos unidades en esta ocasión que tenemos. Ustedes, si no la han trabajado, todavía tienen la oportunidad ahí para poder elaborar la estrategia evaluativa con respecto a la práctica docente, ¿verdad?
Esta sería la última tutoría que nos corresponde a la práctica, ¿verdad? Esta asignatura. Así es de que vamos a concluir la grabación